Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Ya estamos listos para dar comienzo un día más, saludando a nuestro Piedras Negras que queremos tanto, también a la capital del estado que nos ven a través de Telesaltillo y todos los que nos están sintonizando a través de Back FM y los que se unen a nosotros a través del Facebook. Bienvenidos todos y ya estamos listos para dar comienzo. Tenemos programa lleno, tenemos buenas noticias y tenemos mucha información, sobre todo para nuestra salud. Pero antes de presentarte a la hermosa invitada que ya tenemos aquí con nosotros, vamos a darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Jorge Luis Muñoz, que él es el director general de Medicema, y también a Ernesto Herrera, él es coordinador de los dispensarios médicos en el municipio. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas para que nos platiquen de un tema de interés para toda la comunidad. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí. El gusto es mío. Y un gusto más saber que personas como usted están trabajando en el municipio. Muchas gracias Así por el que, municipio y por el bien de la población. Claro que sí, y lo mismo para usted, Ernesto. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Siempre es un gusto, es una administración que va empezando y a veces no conocemos quiénes son los que están a cargo y demás. Y pues bueno, felices de tenerlos aquí y el espacio todo para ustedes. Muchas gracias. Para este evento que van a tener. Así es, Claudia. Mira, ese es un evento que estamos organizando por parte del municipio, parte del alcalde Carlos Jacobo y parte de la licenciada María Ruiz, en coordinación con Medicema. Más que nada, esta es una campaña de osteoporosis y es totalmente gratuita para la ciudadanía. Es algo que el alcalde siempre nos ha encargado en la salud. O sea, que primeramente la salud con la ciudadanía y más que nada ahorita que la osteoporosis, como dice el doctor, va a hablar más a fondo. Es una enfermedad que no tiene síntomas. Y el alcalde pues está muy atento en todas esas enfermedades y la salud de la ciudadanía. Y aquí estamos en apoyo en coordinación con el doctor. Están en coordinación. Sí, estamos ahorita de manera muy satisfactoria para nosotros en la segunda campaña de concientización de osteoporosis. La primera fue hace 2 años. En la primera logramos alcanzar más de 600 personas haciendo diagnóstico, un preliminar de osteoporosis en 200 aproximadamente, que pasaron a una segunda fase y ahí diagnosticando más de 120 osteoporosis. Esto es muy importante porque ahí vemos el impacto que tuvo la primera campaña, que al ser esta una enfermedad silente, es decir, que no da ningún síntoma, se diagnosticaron antes de que presentaran una fractura, un hueso quebrado. Esa es toda la diferencia. Esa es la diferencia. Okay. En esta segunda campaña llevamos 2 días. La vez pasada lo que hicimos fueron 6 días continuos, que vimos que eso fue ahí un poco desgastante para la población porque fueron 6 días seguidos, y ahora lo que hicimos fue 2 días por mes, 2 en mayo, 2 en junio, 2 en julio. Ahora estamos aquí precisamente para recordarle a la población de los siguientes 2 días, que son 4 y 5 de junio. El 4 de junio estaremos en Medicema, el 5 de junio en el DIF. En estos primeros días que estuvieron en mayo, alcanzamos cerca de las 180 densitometrías, de los cuales pasaron a una segunda fase que tampoco tiene ningún costo, que es una densitometría ósea de columna, lumbar y cadera, donde logramos detectar 28 pacientes con osteoporosis. Habrá que ver cómo salen en esta segunda fase. O sea, van dando seguimiento. Es correcto. Hay que recordar que el estándar de oro internacional para diagnóstico de osteoporosis es una densitometría ósea de columna, lumbar y cadera. ¿Por qué estos 2 lugares? Porque las fracturas en estas áreas son las que más problemas le generan al paciente, claro. Lo que conocemos en medicina como morbilidad y desafortunadamente mortalidad. Entonces, a veces hacer densitometrías óseas de columna, lumbar y cadera a toda la población logísticamente es mucho más complicado, y entonces lo que se hace de manera internacional es una densitometría de tobillo, y todo el que salga ahí con sospecha pasa ya al estudio formal, que tampoco tiene ningún costo para ninguno de los pacientes. Para las personas que nos están escuchando, pues esto es algo pues muy bueno para la economía de sus bolsillos, ¿verdad? También para su salud. ¿En dónde pueden inscribirse? ¿Es como vayan llegando? ¿Cómo? Para que puedan tener este servicio pues excelente. Ajá, sí, mira, las inscripciones, todo es con previa cita, porque más que nada es para llevar un control bien y más que nada para la ciudadanía que no espere tanto tiempo. Ahorita que se pueden inscribir en Presidencia, lo que es en el DIF,
Y tenemos también en el CRAM. El CRAM es el Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor, que se encuentra por la Ramón Bravo. ¿En Presidencia? ¿En qué? En el área de bienestar. Ok. En el área de bienestar, ahí te pueden inscribir, llevas tu documentación, que es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, INE y un número de teléfono para que se puedan comunicar con ellos. Toda esta atención es previamente con cita. Estamos hablando, doctor, ¿qué es el 4, dijo? El 4 de junio es en Medicema y el 5 de junio es en el DIF. Pero para la cita no importaría el lugar, ¿verdad? Oye, yo quiero en el DIF, yo quiero en Medicema. Apúntese en la Presidencia, en el DIF, en el CRAN, en el mismo Medicema. Pero en cualquiera de ellos pueden ir a apuntarse para el día que más les convenga. Eso es... Ajá, no sé que faltaba, ahí también en Medicema también se pueden inscribir. ¿Qué personas, siento un dolor, me está pasando, ya me lo detectaron, qué personas deben de inscribirse, qué requisitos deben de tener, pues para no perder lugar, ¿no? Para aquellas que realmente lo requieran. Eso es bien importante porque sí hemos tenido ahí algunas solicitudes de menores de 60 años y que dicen, yo tengo 45, 50, 55. La probabilidad de osteoporosis empieza a crecer considerablemente desde los 60 años. Okay. Entonces, ese sería realmente el único requisito porque queremos que la prueba llegue realmente a la población que lo necesita. Es decir, no le pasa nada a alguien de 45 o de 50 años que se lo haga, pero pues pudiéramos en la gran mayoría de los casos no estar utilizando con buen provecho el recurso. Claro. Por eso el único requisito es que las personas tengan más de 60 años, no importa hombre, mujer, condición médica, medicamentos, absolutamente nada. Okay. En escenarios muy específicos pudiéramos analizarlo, que ya lo hicimos con algunos pacientes que son un poco menor de 60 años, pero que tienen alguna condición, quimioterapia, artritis reumatoide, uso de esteroides por diversas enfermedades, y bueno, uno dice, bueno, este paciente amerita porque tiene una probabilidad de desarrollar osteoporosis de manera más temprana. Excelente. Pero en términos generales, arriba de 60 años. Pues excelente noticia para todos los que nos están viendo arriba de los 60 años. Pues ahora sí que tomen nota y asistan a los lugares que nos acaba de decir el doctor y también Ernesto, y pues felices de que nos tomen en cuenta, de que estén aquí para poder llegar a la comunidad con noticias tan excelentes. Muchas gracias. Y pues muchas una gracias. Ayuda que pues sí que están brindando, que hay que aprovechar. Entonces ya saben, este próximo 4 y 5 de junio. Así es. Y aquí tienen las puertas abiertas para próximamente más eventos y demás. Claro que muchísimas gracias. Un gusto saludarlos. El gusto es mío. Muchas gracias. Reiterando nuevamente, igual, eso es por orden del alcalde Carlos Jacobo, en el sistema de Rubí y en coordinación con Medicema, estamos invitando a la ciudadanía que no deje de ir, no desaproveche esta oportunidad, que es gratuita. Excelente. Es gratuita, entonces aquí estamos. Excelente ayuda y excelente evento. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, pues seguimos nosotros con más invitados el día de hoy. Y bueno, estamos felices. Vamos a iniciar con la frase del día para dar comienzo a lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a ir viendo, seguimos hablando de salud, despedimos ya a los doctores que estuvieron aquí con nosotros y felices por esta noticia que va a ser de mucha ayuda para la comunidad. Iniciamos con la frase del día: el autocuidado reduce el estrés, mejora la salud física y mental, aumenta la autoestima y fomenta hábitos saludables, dando como resultado una vida equilibrada y satisfactoria. Es lo que todo mundo necesitamos, una vida equilibrada y satisfactoria. Y bueno, acabamos de escuchar esta noticia para poder cuidar más de nuestra salud. Y el día de hoy, pues vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre cefalias secundarias. Es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que está ya aquí con nosotros la doctora María del Socorro Vargas Martínez. Felices, ahí está ya en pantalla, felices de tenerla aquí, que nos haga neuróloga, que nos haga un espacio en la agenda que tiene tan saturada para venir a compartir con nosotros. Siempre estamos de manteles largos cuando viene y felices por el espacio que nos hace, porque pues bueno, este programa va dedicado a la salud, así que vamos a empezar a hablar con ella dándole la más cordial de las bienvenidas. Doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia, un placer. Un gusto. Un placer verla nuevamente. Nos pusimos de acuerdo ya. Y estamos iguales. Me encanta porque luego nos vamos así, van llegando los invitados y le dije, parece que nos hablamos, ¿qué color te vas a poner? Un gusto siempre tenerla aquí. Gracias. Pues un placer y poder contribuir con un poquito de información para que la gente se motive a que les quede el gusanito de darle importancia a cada una de las manifestaciones que tenemos, en este caso del sistema nervioso. Claro, estamos hablando ahora de un tema, cefalias secundarias.
Cefalea es, como se conoce vulgarmente, dolor de cabeza. ¿Encefalia? Cefalea. Cefalea, ok. Es el dolor de cabeza. Ok. Todo mundo conocemos dolor de cabeza. Y cuando hablamos de eso, es una manifestación de que hay dolor en alguna de las estructuras dentro o fuera del cráneo. En el cráneo, en la cara, nosotros referimos eso como cefalea. Hay cefaleas que ya tocamos en algún tiempo, que son cefaleas primarias, como la más frecuente que tenemos, la cefalea tensional y la cefalea migrañosa. Todo el mundo conoce, dice, tengo migraña. Pero hay otro grupo de cefaleas, bueno, son muchas, pero un grupo que es menos frecuente, pero que toma una relevancia importante porque es más bien una manifestación de otra enfermedad. Es el tema que ahora nos compete poder tratar, porque cada vez vemos más que hay personas que pasan inadvertidos como una cefalea secundaria y consideran, inclusive muchos de los colegas, que tienen la migraña. Y entonces yo siempre les explico a los pacientes, podemos tener el dolor de cabeza migrañoso, y eso no nos exime, no nos quita que podamos presentar otro tipo de dolores de cabeza. ¿Sí? Diferentes. O sea, yo tengo mi migraña, pero puedo tener otras agregadas, y a esas agregadas nosotros le llamamos cefaleas secundarias. ¿Sí? Entonces, o sea, puedo tener una migraña y posterior otro dolor de cabeza que no es migraña, pero no al mismo tiempo. No, y entonces muchas veces nosotros tenemos que un dolor de cabeza que se presenta, caemos en malos tratamientos, en mal conocimiento, y entonces no le damos la importancia y decimos, es que yo ya fui y ya me informé, y mi amiga, mi vecina me dice que tengo migraña, y voy y el doctor me dice, usted tiene migraña. Aquí lo importante es poder tener conocimiento y diferenciar cuándo tenemos migraña, cuándo no tenemos migraña. ¿Sí? Entonces vamos a hablar en este rubro de lo que son las cefaleas que están relacionadas a otros eventos que muchas veces pasan inadvertidos, como cuáles pueden ser alteraciones vasculares, procesos infecciosos, procesos ocupativos, tumores, quistes, malformaciones, enfermedades de nuestro cuerpo. Yo siempre les digo, de la cabeza para abajo hay algo que nos puede estar afectando y que compromete al sistema nervioso, es decir, el sistema nervioso emite una llamada de alerta con varias manifestaciones, y una de las que vemos es la cefalea, o sea, el dolor de cabeza. Entonces, si nosotros tenemos esas manifestaciones, hay que pensarlo, no todo es migraña. Y en algunas ocasiones, pues dices, es que me dieron tratamiento para la migraña, pero tengo el dolor de cabeza y el dolor sigue. Y hay que diferenciar si es un dolor crónico o es un dolor secundario. Y es que hay personas que tienen la pastillita, ¿no? No sé si el Advil, el Tylenol, y se la toman como si fuera casi, creo que vitamina, ¿no? A diario. El ver un dolor de cabeza crónico o no crónico, la migraña, creo que tengo entendido, no puedes ver a nadie. O sea, si te pone alguien enfrente, no tienes que tener oscuro. O sea, eso, te impide seguir con tu vida. Hay distintos tipos de migraña, hay hay muchas variedades. Sí, pero hay una migraña que se llama sin aura y otra con aura. Y dentro de las manifestaciones de la migraña puede dar en distintos segmentos o distintas partes del sistema nervioso. ¿Cómo la migraña con aura y sin aura? En la que tenemos manifestaciones de visión, audición, sensibilidad, algo que nos manifiesta que va a empezar el dolor de cabeza. Y las gentes que ya tienen su historia conocida dicen, yo ya sé cuándo me va a dar. Bueno, ese es el tipo de cefaleas que se llaman primarias. Pero yo puedo tener... hay un inicio de que ahí viene. Sí, esa es la migraña con aura. Y la migraña común es la migraña que nosotros ya sabemos que si se enfrenta a malpasarse o algo, tiene el dolor de cabeza, y la gente la conoce como jaqueca. ¿Sí? Eso es uno de los capítulos de los dolores de cabeza. Pero hay otro que en este caso es el que vamos a tocar, en el que es secundario otras cosas, como por ejemplo, nosotros podemos tener, dentro del grupo de las cefaleas primarias decimos,
son muchos dolores de cabeza donde están incluidas las migrañas, pero hay una causa funcional fundamentalmente. Ajá. Es decir, en la función, en la regulación de los vasos, en la regulación de la actividad eléctrica del cerebro, son las cefaleas primarias. Pero tenemos las cefaleas secundarias que generalmente están vinculadas a un trastorno en la estructura del cerebro o en la función del cuerpo. Le voy a poner ejemplos. Tenemos un paciente que tiene migraña y esa migraña, usted lo mencionó, se toma el analgésico y ya trae en su bolsa. Por si sí, por si no, por si me va a dar, por si que no quiero que me dé el dolor. Por si sí, por si no y por si acaso. Y entonces empiezan con el consumo crónico de los analgésicos antiinflamatorios, lo que les siente mejor. Y entonces empieza a tomarlo diariamente. Nosotros podemos tener un dolor de cabeza secundario por el uso y abuso de analgésicos. Eso nunca lo había escuchado. Vamos a poner una pausa ahí para que nos vuelva, porque entonces, pues el no saber, ¿no? Te puedes estar dañando lejos de pensar que al tomar tanto medicamento se te va a quitar y demás. Es interesante lo que nos está diciendo. No se vayan, seguimos hablando con la doctora Vargas. Vamos a una pausa y continuamos. Desde 1954, el Senado de la República otorga la Medalla de Honor Belisario Domínguez a mexicanas y mexicanos que por su trayectoria y logros sean ejemplo de talento, poniendo en alto a México. Si conoces a una persona que haya transformado desde la ciencia, la cultura, la educación o la defensa de los derechos, es momento de postularla. Tienes hasta el 1 de junio. Consulta la convocatoria en www.senado.gov.mx. Ábrele la puerta al CAE otra vez. Vengo del INE. En las elecciones del Poder Judicial de la Federación, fuiste seleccionada como funcionaria en la mesa directiva de casilla seccional. Las y los CAE volverán a buscarte. Esta vez te entregarán tu nombramiento y realizarás la toma de protesta. Además, continuará tu capacitación. Recibirás la información para que desempeñes tu cargo el día de las elecciones. Haremos simulacros y prácticas de la jornada electoral. En esta elección del Poder Judicial de la Federación, tu participación fortalece la democracia. INE. Este 1 de junio, el pueblo de México elegirá el nuevo Poder Judicial. En la casilla recibirá 6 boletas de la elección federal. En cada boleta hay una lista de candidatas mujeres a la izquierda y de hombres a la derecha. Junto al nombre está el poder que postuló a esa persona. Para votar, debes escribir el número de la candidatura en los recuadros superiores. Infórmate en eligepoderjudicial.gov.mx. Este 1 de junio, votemos por un nuevo Poder Judicial. Ya le dije, no es tanto tiempo. Buenas, ¿qué se le ofrece? Pues que tu papá esté listo para votar por nuestras juezas y jueces de distrito. Porque son quienes nos protegerán de abusos de autoridad. Yo ya investigué y sé por quiénes y cómo voy a votar. Es tardado, ¿no? Para nada. ¿Inviertes más tiempo revisando tu celular? Tú también prepárate en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio votemos por juezas y jueces de distrito. INE. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, bien. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Investigar y perseguir a quienes atentan contra el adecuado desarrollo de las elecciones federales es responsabilidad de la FICEL. Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación observas algún delito electoral, denúncialo en ficenet.fgr.org.mx. Si necesitas orientación, comunícate al 800-833-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. Seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas, neuróloga, y estamos hablando sobre las cefalias secundarias. Antes de irnos al corte, me llamó mucho la atención lo que comentaba, porque conocemos de repente muchas personas que ya traen en su bolsa
así como pones la cartera, los Kleenex, todo, sus pastillas de dolor de cabeza. Y me hizo mucho ruido escuchar eso, que a lo mejor, lejos de estarnos ayudando, nos estamos perjudicando. Sí, el sistema nervioso es receptor para muchas cosas, sí, pero muy especialmente en el uso y abuso de analgésicos o de sustancias tóxicas de otro tipo. Pero los analgésicos, hay centros especiales de receptor para bloquear dolor. Entonces, bueno, es como si se provocara una adicción a los analgésicos, así como puede ser al alcohol, al tabaco, a las sustancias tóxicas, a los inhalantes, a las drogas, también sucede así, y el cerebro se adapta. Y entonces, al haber carencia del analgésico, se saturan los receptores, se empiezan a bloquear después y empieza a liberar sustancias que aumentan la intensidad y la frecuencia de los dolores. Okay. Entonces, por eso es muy importante que una persona se estadifique bien, se diga qué es el tipo de dolor, en este caso cuando tuvieran migraña, qué es lo que debe de hacer, y si la migraña se vuelve muy frecuente, muy recurrente, entonces es cuando se tiene que plantear tratamientos mejor de índole preventivo, ¿sí? En ese caso. Pero hay otros dolores de cabeza que son secundarios al uso y abuso de sustancias tóxicas, como el alcohol, las drogas y los medicamentos que se usan en el ramo de la psiquiatría. No quiere decir que todos, sino que algunos de los medicamentos pueden ocasionar que nosotros tengamos una cefalea secundaria por el uso y a veces abuso de la combinación de distintos medicamentos. ¿Qué les diría a las personas que nos están escuchando y que normalmente siempre se están tomando medicamentos? O sea, que hay que saber cuáles son los medicamentos si yo tengo dolores de cabeza. ¿Y qué estudios saber qué hacerme? Porque si son constantes tus dolores de cabeza, entonces debes de tener un tratamiento especial. Sí, pero lo más importante es que consulten en donde vivan a un neurólogo, para que el neurólogo pueda decir, este dolor reúne las características para ser etiquetado de este tipo, o nos hace pensar en una cefalea secundaria. Dolores que son cambio totalmente del dolor que yo siempre he tenido, que aumente la intensidad y la frecuencia, que me ocasione alguna alteración de mi sistema nervioso, como la capacidad de ver, de sentir, parálisis, alteración del movimiento, pérdida del equilibrio, o sea, y que sea persistente. Si yo tengo alguna situación de alarma, no minimizarlo y decir, bueno, pues es que a lo mejor coincidió con que la luna, no, sino hay que buscar para comprender y entender y entonces dar el tratamiento adecuado. Muchas gentes cuando tienen dolores de cabeza sí recurren, y uno de los que dice, a mí me duele la cabeza, dice, es que yo leí en internet, no vaya a ser que tenga un tumor. Es su primer pensamiento, el miedo. No vaya yo a tener un tumor, sabiendo que los tumores no son los que causan más dolor de cabeza secundario. Sin embargo, si nosotros analizamos y revisamos a un paciente y encontramos tales datos de alarma o de interés, nosotros decimos hay que hacer algunos estudios para demostrar que no vaya a tener un tumor. Claro. ¿Sí? Y muchas veces, afortunadamente, pues tienen el dolor de cabeza, pero que lo catalogaron como migraña, desafortunadamente, pero que afortunadamente no es un tumor. Y están, ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. También podemos tener infecciones, ya sea por virus, por algunas bacterias, por hongos, y que nos pueden dar manifestaciones de un dolor de cabeza que no es tan importante, como que nos causa incapacidad, pero que ahí está persistiendo. O sea, ese dolorcito de cabeza algo te está diciendo. Es como cuando tienes temperatura. Exacto. Que tienes temperatura y algo te está... Sí, está hablando de que hay algún proceso infeccioso en algún lado. Es como el foquito rojo de los carros, ¿no? Exactamente, se prende y algo está fallando. Y también tenemos cuando a alguna persona le suspenden algún tipo de medicamento bruscamente y empieza con dolor de cabeza por supresión de los medicamentos. Pero también hay otras causas, por accidentes, por golpes. Yo siempre les pregunto a los pacientes, oiga, ¿no se ha caído, no se ha golpeado, no ha tenido tales características? Pues no,
y resulta que un día se iba a resbalar en su casa y se jalonea y se hace la cabeza así, o pasó por un tope muy alto y brinca, o le dan un golpecito por atrás en su automóvil, a la cabeza se hace así, un latigazo. Esas son causas importantes de dolor de cabeza, de dolor de cabeza secundario. Es decir, ahí estamos viendo el tipo de cefaleas. Aquí lo vemos, que dice, cuando hay una importante de senos paranasales, las estructuras, cavidades que tenemos aquí detrás de la nariz. Eso pasa mucho cuando la sinusitis o cuando una gripa muy fuerte, la gente siente referencia así como al ojo, pero también dolor en toda esta parte frontal y otras que se pueden correr hacia aquí, esta parte parietal. Entonces, si nosotros tenemos los senos paranasales congestionados, llenos de moco, de secreciones, empiezan a estimular a uno de los nervios y el nervio trigémino responde produciendo dolor. Entonces, esa es una cefalea secundaria. Hay un proceso infeccioso y o inflamatorio que está generando una estimulación a los nervios que dan la sensibilidad de cráneo y cara. Y entonces es una cefalea que es secundaria a que hay un proceso ahí. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, podríamos ver otra en la que dice cefalea postraumática y junto cefalea por sinusitis, la siguiente. Entonces tenemos el chicotazo. La cabeza se jala, se sacude y los músculos del cuello tienen una afección, los ligamentos. Y eso es una causa frecuente de una cefalea que puede hacerse crónica y o tensional, porque entran los músculos en tensión. Los típicos accidentes. Exacto. Los frenones. Los frenones, doctora, latigazo cuando frenan así o un choque y traes el cinturón que pues te protege. A veces no traes el cinturón, pues obviamente el cuerpo es con la inercia, ¿verdad? Pero con el... a veces das un frenón y sientes donde el cinturón te está... jalando. Ahí también, aunque traigas el cinturón, también te puedes lastimar el cuello. Sí, porque si vemos ahí en esa imagen, ahí está precisamente, vea, está, bueno, aquí no trae el cinto en esa imagen de la persona sentada, pero la columna se detiene, el tórax, pero el cuello no. El cuello se hace para adelante por inercia y para atrás. Ese chicotazo, que es el latigazo, es una de las causas muy frecuentes de contractura de los músculos cervicales y de la lesión de ligamentos, y que le llaman, tiene un esguince cervical grado 1, grado 2, que les ponen en un tiempo su collarín, unos días, y la persona bien, pero después de tiempo empieza con dolor y con dolor. ¿Por qué? Porque la columna cambió su postura de tener una semicurva pequeña, se vuelve rectificada por el trauma y entonces los músculos se contraen y empiezan a generar dolor. Eso es muy frecuente, casos por accidentes como esa o resbalones, y la otra, la de la sinusitis, en la que se llena de moco y empieza a ocasionar ese tipo. Si pusieran la siguiente, ahí están de donde viene las cefaleas del esguince cervical. Vean ahí, eso que se ven son los movimientos que se hace y cómo se lastiman los músculos, en donde se van lastimando todos músculos y ligamentos, se rectifica, y es una causa muy frecuente de dolor de cabeza. ¿Para qué tenemos o cómo podemos hacer para diferenciarlo? Pues tiene que revisarse concienzudamente y investigar cómo, cuándo, por qué, hacer lo que nosotros llamamos un conocimiento o una semiología y estudiar cómo va evolucionado, y eso es clínico, eso es de entrevista, paciente, doctor, no es basado en muchos exámenes. Ahora, yo le digo, hago la historia, reúne estas características, luego entonces, ¿qué estudios debemos de hacer para corroborar ese diagnóstico y poderlo ayudar? Pero primero tiene que tener una entrevista 1 a 1 para ver si hubo un accidente, cómo fue el accidente, en qué categoría estuvo, porque si no luego somos muy dados a, pues voy y me hago X examen y a lo mejor no era lo que el doctor necesitaba. Sí, hay muchos pacientes que llegan, oiga, yo ya me hice eso, le dije, ya me hice una tomografía, ya me hice esto, le dije, yo nada más le hubiera pedido una radiografía del cuello. Ay, doctora, no me diga eso. Pues sí, porque hay que llevar un diagnóstico de orientación hacia la enfermedad, lo que estamos teniendo. Otra de las que es muy importante
es las cefaleas secundarias a infecciones del sistema nervioso, propiamente de las envolturas o del encéfalo, del cerebro mismo, porque esas sí es muy diferente. Por esas sí nos podemos morir, por eso sí podemos tener una incapacidad permanente. Okay. Entonces, eso, ¿cómo nos avisa el sistema nervioso? Puede ser en cualquier edad, pediátrica o grandes. Si nosotros tenemos una sinusitis crónica que no le damos importancia, decimos, sí, ya sabemos que tenemos sinusitis y tenemos siempre un proceso infeccioso, esa es una vía de entrada de gérmenes, de bacterias al sistema nervioso. Pueden entrar a través de los orificios que hay y entonces entra y puede provocarnos lo que es una meningitis o encefalitis. Entonces, todas estas personas que están batallando con toda la cuestión de los senos sinusitis y demás, entonces tenemos que... Tiene que atenderse, no minimizarlo, no decir, pues tengo sinusitis, siempre tengo. No, el otorrino, el especialista, da tratamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que es una vía de mucho riesgo. ¿En qué personas es más susceptibles? En las gentes que tengan etapas, niños, adultos mayores, pero en el intermedio, en las gentes que tengan algún compromiso inmunológico, donde sean, en las personas diabéticas, en las personas que estén recibiendo algunos medicamentos que bajan las defensas, pero yo no tengo nada, y me tuvo un proceso, sí, porque hay una infección que está tratando de vencer. Hay que descartar todos esos puntos antes de decir es nada más dolor de cabeza. Sí. Con eso vamos a una pausa, no se vayan, seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas, ya volvemos. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Antes de realizar una quema agropecuaria, da aviso a las autoridades municipales y sigue la norma oficial mexicana 015. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras, los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos. Las valientes. Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súbase a Morena! En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda. Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. A ver, ¿esta te gusta? Que salga guapo, es para mi foto de perfil. ¿Con qué perfil, ¿Ya viste los perfiles de las candidaturas para los tribunales colegiados de circuito? No, ¿dónde? Entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí está su trayectoria profesional, laboral y académica, sus propuestas y hasta sus datos de contacto. Habrá nuevas boletas para estos cargos, son rosas. Este 1 de junio vota por las magistradas y magistrados de circuito. INE. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Veo en su futuro injusticia, decepción. Pero, ¿qué podemos hacer? Fácil, salir a votar este 1 de junio por las 9 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, que desempeñan funciones jurisdiccionales y administrativas para la correcta impartición de justicia. Electas por 9 años. Recibirás una boleta rosa, con 3 planillas. Marcas solo la de tu elección para que tu voto sea válido. IEC, Instituto Electoral de Coahuila.
Seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas, este tema tan importante de las cefalias, y muchas veces pensamos que es un simple dolor de cabeza y tenemos que poner atención. Siempre. ¿Qué tanto medicamento estamos tomando? Porque somos muy típicos a automedicarnos y a lo mejor con una pastillita de las que compras en la farmacia se te quita, pero no sabes si es recurrente, no, si hay algo que atender y o atrás no. que lo esté haciendo un aviso, como usted dijo, foquito rojo. Foquitos rojos. Yo ahorita platicaba con Claudia y le estaba comentando que el sistema nervioso, como empecé diciendo, manifiesta lo que está pasando en nuestro cuerpo, y una de las manifestaciones que tenemos frecuentes son los dolores de cabeza. Hay uno que no es raro y que es por lesión de la articulación temporomandibular. Ándele. Ahí, si podemos ver la imagen, es donde se articula aquí, abrimos la mandíbula y donde se ensambla, vamos a decir. Oiga, mucha gente que le truena. Sí, eso es. Entonces tenemos algunas veces a muchas personas que en algún proceso donde incluso abrieron la boca muy grande, aquí estamos viendo, esa es la articulación temporomandibular. Ahí está señalada en un círculo, en el lado izquierdo, cómo está, se mueve la articulación al descender la mandíbula, y ese es un sitio que se desgasta. También le puede dar artritis a esa situación, inflamar la articulación, pero muchas veces es después de algún traumatismo, como cuál, por ejemplo, abrieron la boca así para morder una hamburguesa que no le daba, una manzana grande o una estructura, alguna comida que era dura, grande, abre la boca al máximo y se puede lastimar y se queda un poquito luxada. Pero también en los procesos odontológicos donde les hacen extracciones o están mucho tiempo con la boca abierta y hacen manipulaciones, a veces puede suceder que les están quitando la muela del juicio o que así. se lastime un poco la articulación y quede sensible. Pero la mayoría de las veces es por trauma que nosotros tenemos, un golpe fuerte o fracturas. Pero tenemos eso o por cómo es la oclusión de nuestros dientes, la arcada, y eso nos hace que sea más débil esa articulación. Ese es un sitio frecuente de dolor de cabeza, porque si vemos del otro lado, ahí donde está el círculo grande, señala y donde tenemos una serie de músculos que van a jalar y hacer la armonía para que la mandíbula no se caiga y pueda abrirse a conciencia. Eso se lastima y se lastiman los ligamentos, y eso ocasiona un dolor secundario que pudiera confundirse a veces con migraña porque da más de un lado. Y no es migraña. Es dolor de acá de la articulación. Y es de la articulación y se refiere hacia la mitad de la cara y a veces esta parte porque tensionamos los músculos. Es como cuando tienen alguna situación en las muelas, en los dientes, y tienes un dolor de cabeza o hasta incluso del oído. Sí, se refiere porque el nervio que da la sensibilidad es el mismo que se llama trigémino. Entonces se refiere el dolor a ese nervio que es el que lo va a llevar al cerebro para hacernos conscientes de que tenemos dolor. Y si viéramos la número 5, que dice cefaleas secundarias, podríamos clasificarlas dentro de dos grupos, las que son propiamente neurológicas, es decir, porque hay alguna enfermedad, como por ejemplo las personas que han tenido un evento, una ruptura de una malformación, de un aneurisma en el cerebro, las personas que han tenido infartos o embolias muy grandes, ¿sí? ¿Esos pequeños infartos? Esos pueden ocasionar dolor de cabeza, dependiendo del sitio en donde estén. Los que son infartos grandes producen dolor de cabeza también. Perdón que le interrumpa, ¿estás teniendo primero el dolor de cabeza fuerte y luego viene el infarto? Pues sí, puede ser una manifestación. Sí. Sí, entonces hay mucha gente que dice, yo siempre me dolía la cabeza y súbitamente tuve un dolor que sentía que me moría del dolor. Era diferente del dolor que yo tenía siempre. Un foco grande, porque podemos haber tenido una hemorragia cerebral, que no nos causa que caigamos muertos, pero que nos está irritando las envolturas del cerebro, las meninges, y produce muchísimo dolor. Claro. Hay otras cosas que también podemos tener en el que el líquido del cerebro, que se llama líquido cefalorraquídeo, tiene conductos diferentes que se llaman ventrículos, y a veces esos por alguna causa se obstruyen o no circula adecuadamente y empieza a aumentar la presión,
y eso produce un dolor de cabeza crónico. Esa es cefalea secundaria a un proceso anormal en el cerebro. ¿Quiénes, por ejemplo, a veces cuando tenemos un poco más de sobrepeso, más específicamente las mujeres que tienen trastornos hormonales, que están asociadas a veces a quistes de los ovarios y que dice, oiga, y sus menstruaciones no vienen normales, y empieza a tener un dolor de cabeza crónico, pero no la mata el dolor. Ahí está el dolor. Puede ser la manifestación de que en el cráneo esté teniendo inflamación del cerebro al intentar el cerebro organizar a sus hormonas, y entonces se inflama y produce dolor. Ese es secundario a una alteración metabólica y que va a ocasionar aumento de la presión dentro del cráneo, que finalmente puede desencadenar que tengamos problemas en la vista. Inflamación del cerebro. Dentro del cráneo. Sí, y entonces la gente nota que va a ir perdiendo progresivamente la vista. Sí. Esos son datos importantes que nos hablaron que hay un dolor de cabeza secundario. Pero no está perdiendo la vista. Sí, la pueden perder. Si no ponen atención porque a eso. Porque se inflama y va destruyendo y congestionando al nervio de la visión. Eso no es tan raro que nosotros lo lleguemos a ver, pero eso pues lo ve el neurólogo. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos otro tipo de problemas que hablaba de si hay problemas metabólicos, como una diabetes muy descompensada, una hipertensión que no está compensada, que no está corregida, que son muy frecuentes las enfermedades de la glándula tiroides, y que hay hipotiroidismo que funciona menos o hipertiroidismo que funciona más. Todas esas enfermedades nos van a llevar a que haya un problema en el equilibrio del metabolismo de nuestro cuerpo y van a repercutir produciendo dolor de cabeza. Procesos infecciosos como la fiebre tifoidea, infecciones de la orina y manifestaciones de los trastornos renales. Los pacientes que están con insuficiencia renal por diferentes causas pueden llevarnos a que una de las manifestaciones de la carencia o desregulación de sus electrolitos, de las sales y de todas las sustancias que son buenas y o tóxicas, nos lleven a que tengamos dolor de cabeza. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos conciencia que si hay un dolor de cabeza, que no es el que tuve catarro y se me quitó, tuve una gripe y se me quitó, o tuve una diarrea y se me quitó, sino un dolor de cabeza que tiende a permanecer y que no encontramos una explicación, hay que buscarlo y hay que estudiarlo para poder saber y detectar en tiempo y forma oportuna y poder solucionarlo. Porque no es nada más, tómese ibuprofeno, paracetamol, ¿sí? Y ya con eso tenemos, y la gente... Sí, pensamos que con eso ya se quita todo. Ya se quitó, y resulta que uno les pregunta, ¿por qué no acudió en el momento? Pues porque se me calmaba. Y se calma por ese medicamento que estás tomando, sí, pero no estás dándole la solución. Entonces no se trata de caer en el uso y abuso de sustancias que nos calman el dolor. No es lo mismo si me duró 7 días porque tuve mucho cuadro, tuve dengue, tuve COVID o alguna cosa, a cuando yo estoy persistiendo con dolor, aunque no me incapacite, me lo controlo con pastillas y sigo haciendo mis funciones hasta que un día me empieza a dar más fuerte. Pero si yo estoy viendo que no cede, hay que buscar la causa. Ya sabemos, tiene una torcedura del cuello, o un esguince cervical, está mal su columna. Dolor que no mata, pero que empobrece la calidad de vida. Porque una persona que siempre está sujeta a dolor disminuye sus capacidades de todo índole, laborales, afectivas, de muchas como cosas. dice la canción, un dolor que no mata pero envenena. Sí, entonces ahí es donde es muy importante tratar de tomar conciencia. Y la finalidad de esta charla yo consideré que es, como usted lo mencionó, ya son 2 veces que lo digo, hay focos rojos, banderas que se enarbolan y dicen, tómame en cuenta, hay que buscar una solución. Porque
porque si acaso, dice, a veces a mí me han dicho, es que doctora, no podía, no juntaba a mi esposo dinero y le fui dando porque los zapatos del niño. Le dije, sí, pero hay asistencia social, y si el médico que pudo entrar en contacto y decirle, oiga, es que esto no está bien, tiene que ir con el especialista, pues mándelo, pero que haya un primer contacto. Es que eso es bien importante, muchas veces desgraciadamente la economía, ¿no? Porque son primero los útiles, porque es primero la luz, porque es primero... Y entonces después, bueno, es que con una enfermedad se te va a perjudicar absolutamente todo, pero como dice, hay asistencia social. Incluso ahorita iniciando el programa estamos viendo de asistencia social de unos exámenes muy buenos de osteoporosis que está generando el municipio. Entonces, si nos ponemos atentos a todo, sí hay ayuda y sí podemos ir, ¿no? Sí. Y hay maneras, hay que ver el cómo sí, porque pues con la salud no se juega. Teniendo salud tenemos todo, pero como bien dice, esos foquitos rojos para no tener luego ya el problema, perdón, más grande, ¿no? Sí. Que tenga más problema en solucionar. Pero vamos a una pausa y seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas. Ya volvemos. Atención Coahuila, el dengue es cosa seria. Las autoridades de salud piden a la población seguir las recomendaciones para evitar un aumento de... Comadre, ¿ya viste que se viene el dengue? No, pues si yo ya me preparé, volteé los botes, tapé el tinaco y barré el agua estancada. No, y hay que estar preparados cuando pase la camioneta de fumigación. Hay que abrir puertas y ventanas. El dengue no es un juego, es cosa seria. Si tienes fiebre, dolor de cabeza o malestar general, acude a tu centro de salud. Actuar a tiempo hace la diferencia. Coahuila para adelante. La Feria del Norte. La Feria del Norte Piedras Negras 2025, del 15 al 25 de mayo. En la música, disfruta de la maquinaria norteña. Gerardo Ortiz, marca registrada. Duelo, Los Reyes Locos, Chicos de Barrio, Beli Beto, Tropicalísimo Apache, La Adictiva, Leandro Ríos y Gabito Ballesteros. Juegos mecánicos ilimitados para los niños toda la noche al pagar la entrada. Antojitos, artesanías, botanas y muchísimo más. Una feria de historia. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, llena. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos ya con la doctora María del Socorro Vargas, neuróloga, hablando de este tema, las cefalias secundarias, y agradeciéndole, doctora, ya llegamos al final de la entrevista, se nos pasa rapidísimo con toda la información que nos está otorgando y que es importante porque a veces pensamos, como bien dijo, un paracetamol y nos vamos nosotros medicando, cuando realmente saber si ir o no ir por cuestión de un dolor de cabeza. Entonces aquí nada más yo quisiera hacer énfasis, concluir. Si podemos ver eso y ustedes pueden leer, dice, las cefaleas secundarias son los síntomas, ¿sí? Cuando otra enfermedad nos está irritando, nos está moviendo alguna cosa anormal a los nervios de la cabeza y nos va a producir el dolor. Hay síntomas que nos dan hay síntoma como la cefalea, que es la manifestación de que algo está sucediendo en otra parte que no es el cerebro, en otra parte del cuerpo. Ajá. Y tenemos esa lista que quisiera yo ahí leerla. Las cefaleas pueden ser
derivadas de lo que mencionamos, los traumatismos cráneoencefálicos, de la columna cervical, alteraciones vasculares, hipertensión muy severa, eso es muy importante, me va a dar dolor de cabeza y muchas veces la manifestación, la gente dice, tengo un dolor de cabeza y aquí vengo y es una pesadez, una opresión, no es hasta 10 de intensidad, pero puede ser un 6. Le tomamos la presión altísima, se le estamos secuenciando altísima la presión y esa es una manifestación que nos está avisando el cerebro que hay problema en el control de la presión, eso sí es muy frecuente. ¿Sí? También el uso y abuso de medicamentos analgésicos, sustancias de todos los tipos y las infecciones, alteraciones en el equilibrio que dicen, ay, le dio el golpe de calor y le duele la cabeza, se insoló y tiene mucha sudoración, se bajan los electrolitos y dicen, está deshidratado, pero tiene mucho dolor de cabeza. El cerebro responde porque son líquidos y son electrolitos que mueven a todo nuestro cuerpo. Entonces, ese es uno. Y también en los desórdenes o trastornos psiquiátricos. Las personas que tienen alguna enfermedad en la que hay compromiso de su capacidad de estar alerta, de estar en la realidad, y otro psicosis, esquizofrenia, manías, depresión, bueno, muchas tienen como componente la manifestación de dolor de cabeza, ¿sí? De dolor, como dice, persistente, que no los mata, pero que los incapacita en muchas funciones. Trastornos también podemos tener en las características o en la estructura de la expresión facial, todo lo que son malformaciones de las articulaciones, lesión de la articulación, alteraciones en los ojos. No es lo mismo que yo tenga una buena capacidad visual y como los niños les duele su cabecita, les duele la cabecita y no, los llevan al oftalmólogo y les estaba avisando que les faltaban los lentes, que no veían bien, que tenían una deficiencia, ¿sí? Y alteraciones en el oído, infecciones del oído, los dientes, la boca, es decir, todas las estructuras que están involucrando a la cara y al cráneo, pero que es el aviso de todo cómo está funcionando nuestro cuerpo. Esas son las cefaleas secundarias y aquí invitándolos a que ustedes pongan mucha atención. Si hay dolor de cabeza que es persistente, que aunque no sea tan grave que los incapacite, busquen la solución para poder estadificar o decir, este es su diagnóstico y no le va a pasar otra cosa. Esa es la gran importancia y lo que nosotros deberíamos de recurrir siempre al médico, al que tengamos en nuestro más cercano entorno, para ponérselo y ya el médico decir, así sé o no sé, lo derivamos al especialista que le confiere, en este caso, en el ramo de la neurología, pero que tomen en cuenta para poder prevenir. No que llegue la gente en el último de los casos y que nosotros tengamos que decir, ¿por qué no vino a tiempo? ¿Por qué no lo hizo? Ya no podemos corregir el daño que hay en el cerebro. Eso es muy importante. Y o detectar enfermedades como tan frecuentes que es la alteración de la tiroides, sobre todo en el sexo femenino, que es bastante frecuente en diferentes edades y que en la posmenopausia es mucho más frecuente y en las personas diabéticas muy alta la incidencia, entonces también hay que hacerlo. Y las personas que desgraciadamente tienen problemas reumáticos, artritis reumatoide, que tienen compromiso de su columna, también genera dolor. Bueno, pues hay que buscarle y no decir nada más, va a tomar de por vida analgésicos. Hay que saber cuándo y qué tipo de cosas debemos de tomar y tratar de corregir el agente que nos está llevando al dolor de cabeza. Eso es lo más importante de cualquiera de las enfermedades, tratar de corregir y prevenir. Pues ahí estamos hablando de todo esto para prevenir. El conocimiento nos da poder, el conocimiento de repente no entendemos. Esperamos que esta entrevista haya llegado a todas aquellas personas que lo requieran, aquellas personas que obviamente pues nos estamos enterando, ¿no? Que no es nada más tomarte un analgésico para que se te quite el dolor, si es constante, ahora sí estoy como anuncio de farmacia, si es constante, visite a su médico, ¿no? Porque de ahí se puede derivar otras cosas que si lo previenes, pues vas a tener una vida sana y a tiempo, pues a tiempo cualquier diagnóstico
En cualquier enfermedad. Es la ventaja. Es la ruta más corta para lograr sanación. Claro. Cuando la hay, ¿verdad? Pero aquí es lo más importante, que la haya a tiempo. Entonces vamos a estar a tiempo, vamos a estar atentos. Doctora, gracias. No tiene que agradecer, Claudia, es un placer siempre verlos y poder sembrar ahí en los que nos escuchen una semillita de duda. Yo siempre digo, del conocimiento surgen las dudas. Así es. Y de las dudas aumenta el crecimiento. ¿Qué tal? Me encantó. Terminó con frase matona. Muchas gracias, doctora. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más. A seguir disfrutando de tu día. Construye tu camino, abrazando la vida. Bye bye. Que tengan un buen día.